Buenos días. Tenemos esta mañana el comienzo del programa de Impulso Internacional para Autónomos. Se trata de un programa que consta de dos fases. Una primera fase de formación, en la que Karin, que ahora os lo presento, nos va a hacer 5 jornadas formativas muy interesantes de qué exportar y cómo exportar. Como primera fase de este programa. Una vez que pasemos esa primera fase, las personas que efectivamente tengan un negocio, que sean autónomos y que tengan un cierto potencial, pues tendrán la segunda fase del programa, que es un tema ya de consultoría. Eso lo vamos contando según vaya avanzando la parte formativa, y un requisito para obtener esa consultoría, que es haber participado en 4 de estas 5 charlas que dan comienzo hoy. Os pido disculpas por el retraso que llevamos, pero bueno, creo que no, que quizá no había quedado del todo claro, y estamos llamando a la gente que estaba inscritos para que puedan finalmente conectarse y puedan avanzar en este programa. Si alguien tiene alguna duda, después o me escribís o me habláis por teléfono, que encantada os lo voy a contar muy bien. Así que, pues nada, Karin es quien nos va a desarrollar toda esta parte formativa y la parte posterior de consultoría. Te doy paso, Karin, si quieres hacer tú ya tu presentación, todo tuyo. Muchas gracias, Teresa. Gracias a todos por estar en el principio de este programa. Como os adelantaba Teresa, un programa en dos partes, tema de formación. Y en esta fase de formación, como os lo he anticipado, vamos a tener 5 webinarios juntos, un poco para ayudaros a ir contestando a las respuestas básicas que nos hacemos todos cuando decidimos internacionalizaros. ¿Qué vamos a exportar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A quién vamos a vender? ¿Y a qué precio? Cada una de estas preguntas serán objeto de una sesión específica, y a continuación, ya cuando tengáis esta base, podréis, consultando con Teresa, podréis también solicitar unas consultas específicas que se adapte exactamente a vuestro caso. Hoy vamos a contestar esta primera pregunta de qué es lo que vamos a exportar. Vamos a ver una serie de factores importantes, incluso un par de metodologías muy básicas, pero para ayudaros a ir seleccionando el producto o el servicio, una mezcla de los dos, que sean más aptos para vuestra internacionalización. Y ahí tenéis un poco el índice de la sesión de hoy, pero si os parece, vamos a ir directamente al grano. Y vamos a ver por qué esta selección de producto o servicio es una de las etapas fundamental, porque está claro, tenemos que exportar el producto o el servicio que tenga más potencial. Y lo que vamos a ver es una pequeña metodología para poder determinar cuáles son estos productos o servicios que tienen más potencial, y vamos a ver que esto también va a ser influido por el tipo de país que nos vayan a interesar, y sobre todo lo que tenéis que recordar es que la metodología la tenéis que ir haciendo vosotros sobre la base de todos estos factores que vamos a ver en la sesión de hoy. La primera metodología, que es quizás la que a mí más me gusta porque es la más completa y la más realista, es basarnos sobre el análisis y la caracterización de lo que tenemos que ofrecer. Lo que tenemos, lo que estamos ofreciendo en el mercado local, nos va a servir de base a la determinación de lo que vamos a ofrecer en los mercados internacionales, muy lógicamente.
vamos a ir seleccionando criterios claves que nos van a ir ayudando a esta determinación. Lo vamos a ir sintetizando en una herramienta muy clásica de matriz de decisión. Es decir, la conocéis, esta pequeña tabla que utilizamos todos para justificar un argumento otro y de esta forma podremos ver un poco cuáles son o cuál es el producto o el servicio más idóneo para nuestra internacionalización. Está claro que si tenemos un solo producto, este problema no se va a presentar si tenemos una sola línea de productos o de servicios. Pero a partir del momento en que tenemos un abanico más diverso, es a partir de este momento que vamos a tener este tipo de duda. El primer error común es decir, bueno, yo vendo 200 productos diferentes, voy a proponer todo el abanico de producto, todo el abanico de servicio que ofrezco en el mercado local, lo voy a reproducir a nivel internacional. Esto normalmente lo único que va a producir es algo de confusión en los clientes potenciales. Incluso muchas veces no vamos a conseguir a captar el interés de estos clientes. Es la razón por la cual es importante realizar esta selección. Y lo que vamos a ir intentando averiguar es determinar los productos y los servicios que pueden aportar mayor valor en estos diferentes países. Vamos a, de esta forma, poder comunicar y promocionar estos productos o servicios a nuestros clientes potenciales de una forma mucho más clara y directa. Y lo habréis adivinado también, la última ventaja es que de esta forma vamos a tener un aprendizaje más efectivo en materia de gestión de la internacionalización y de comienzo de esta experiencia internacional. Si nos centramos en los productos con mayor potencial y más fácil de vender, vamos a ir empezando por la gestión de lo que se llama técnicamente las remesas de exportaciones de estos productos y va a ser muchísimo más fácil. Y sobre todo, vamos a tener un retorno de todo el dinero que vamos a apostar en esta internacionalización más rápido que si saliéramos con el abanico de nuestros productos para que el cliente vaya seleccionando. La selección de una oferta de producto es diferente de una oferta de servicio. ¿Por qué? Porque un producto y un servicio tienen características muy diferentes que os hemos sintetizado en esta diapositiva. El producto es tangible. Vamos a tocar nuestro teléfono móvil o nuestra funda de gafas para vista cansada. En cambio, un servicio es algo bastante intangible. El producto lleva la adquisición, este acto de compra, mientras el servicio para su realización involucra a personas, a profesionales. Perdón. Cuando hablamos de producto, hablamos de objetos relativamente homogéneos. ¿Por qué? Porque además nuestra cadena de producción hace que vamos a producir el mismo tipo de producto. Mientras el servicio es muchísimo más adaptable a los requisitos de cada uno de nuestros clientes, por lo que puede tener una heterogeneidad bastante mayor. Otro tema, el producto es almacenable, aunque sean lechugas que aguanten 2 o 3 días en nuestros almacenes, se puede almacenar, mientras el servicio es perecedero. ¿Por qué? Porque mientras se va haciendo, automáticamente va, si me permitís la expresión, va desapareciendo. Y el producto se relaciona con la necesidad
del mismo, necesidad fundamental o necesidad más accesoria, hasta a veces caprichosa, si me permitís la expresión, mientras que los servicios, lo veremos a continuación, se basa fundamentalmente en la confianza que podamos generar con este cliente. Y el proceso de selección, en los dos casos tendrán algunos puntos comunes, pero serán diferentes en cada caso. Así que hay muchos clientes que me dicen, hombre, Karen, pero es que mi producto es buenísimo. Por desgracia, no basta tener un producto buenísimo para conseguir internacionalizarse de forma exitosa. ¿Qué tenemos que ir viendo? Allí me vais a permitir ser profundamente terre à terre. El primer criterio, y además es un criterio que tenemos también con los servicios, es el potencial de rentabilidad del producto en estos mercados internacionales. Es algo fundamental que haya una posibilidad de rentabilizar todos nuestros esfuerzos, si no, no vale la pena internacionalizarse. Así que este potencial de rentabilidad es uno de los primeros criterios, sea cual sea, de vuestro producto o de vuestro servicio. El segundo, en materia de producto, es la capacidad de producción. Es decir, vale, yo voy a ir a internacionalizarme, pero de verdad, si suben mis pedidos, voy a poder abastecer este nuevo mercado en tiempo y forma, o voy a tener problema porque mi capacidad productiva, siendo limitada, no la puedo incrementar más. Es decir, tenemos que mirar la capacidad cesante de que disponemos en la empresa para nuevamente tomar la decisión de ir internacionalizándonos o no. El tercer punto se refiere a la adaptabilidad técnica o personalización. Adaptabilidad técnica y adaptabilidad también de gusto. Y el primer ejemplo que quería compartir con vosotros es un ejemplo de adaptabilidad a los gustos del mercado. Un ejemplo maravilloso de esto, McDonald's, en el sentido que aplica lo que se llama de forma técnica las técnicas global, es decir, se trata de una marca que tiene presencia en casi todos los países del mundo o en el 90%, pero que intenta adaptarse a diferentes zonas del mundo, produciendo y presentando y proponiendo algunos tipos de productos que están adaptados regionalmente. ¿Como cuáles? Como los que tenéis en estas diapositivas, por ejemplo, el pollo Mac Arabia, que es la hamburguesa de moda en Oriente Próximo. En Filipinas son los Mac Spaghetti. Y en Francia, en los McDonald's podemos encontrar como postre toda una serie de macarrones que están ofrecidos especialmente ahí, macarrones además producidos en Francia. Así que esto es un tipo de adaptación y de personalización que se basa en realidad en una mezcla de los gustos de los consumidores, como puede ser el tema de los espaguetis o de los macarrones, e incluso de una reglamentación como el tema de proponer pollo en lugar de cerdo en las hamburguesas en Oriente Próximo. Pero cuando vayamos viendo qué producto vamos a exportar, evidentemente tenemos también que tener en cuenta el cumplimiento de la legislación del país objetivo. Por ejemplo, no vamos a
importar bebidas alcohólicas en Mauritania. ¿Por qué? Porque Mauritania es una república islámica en la cual la venta de bebidas alcohólicas está totalmente prohibida y por eso podéis ir a la cárcel. Así que veis un poco cuáles son los diferentes tipos de criterios que tenéis que ir tomando en cuenta para determinar cuál es el producto o el servicio, en este caso el producto que vamos a ir exportando. También tenemos que tener en cuenta la capacidad de movilidad de nuestros productos, es decir, capacidad de almacenamiento, capacidad a nivel puramente logístico. De hecho, tendremos una sesión que es la sesión número 4, que va a ser monográfica de tema de logística y también la entrega en perfectas condiciones de nuestros productos. Y según el volumen, la fragilidad, el peso neto, la necesidad de abastecer el mercado en un tiempo determinado, todo eso va a ir determinando qué tipo de producto vamos a exportar o no. Y también la capacidad de comercialización, es decir, hablaremos de la forma en que vamos a distribuir el producto y esto requiere de que exista una demanda que sea suficiente y razonable en un corto periodo de tiempo. De ahí la pregunta que me planteo aquí. ¿Podemos crear la demanda de un producto o de un servicio? Y a veces sí se puede provocar que aparezca una demanda. Esto nos surgió en diferentes países en vía de desarrollo. Antes de tener mi propia consultoría, yo pertenecía al digno sector de tratamiento de residuos. Tratamiento de residuos médicos peligrosos, es decir, todo lo que son los restos de agujas, de medicamentos, etcétera. Ahí hay un abanico de residuos muy peligrosos si los dejamos sin tratar. ¿Y qué pasaba? Pasaba que íbamos a un país de África y no había todavía ningún sistema de recogidas segregada de este tipo de residuos. Pero claro, cuando veníamos con nuestras soluciones y con todas sus ventajas, los médicos y los enfermeros que muchas veces habían estudiado en Francia, en Bélgica, en España, conocían estos sectores y el hecho de que apareciéramos en este país hacía que se creaba una demanda. Así que a veces sí es posible crear una demanda. Ahí también la importancia de todos los temas de marketing. Otro requisito fundamental de nuestro producto exportable es que tiene que ofrecer valor a los consumidores y también valor diferenciada para que podamos destacar en relación con la competencia, como tener uso de alta tecnología, introducir la inteligencia artificial, que últimamente, si me permitís la reflexión un poco políticamente incorrecta, nos encontramos en todo, hasta en la sopa, la alta calidad, fabricación nacional, etc. Como os comentaba, los servicios tienen unos requisitos un poco diferentes. El potencial de rentabilidad está claro que tiene que estar presente como en el tema de los productos. Pero allí no vamos a ver tanto la capacidad de producción, sino como la capacidad de prestación.
Y nuevamente, en el tema de los servicios, no va a haber ninguna maquinaria que nos van a permitir prestar estos servicios, sino que la materia prima que nos van a permitir atender al cliente, de momento, son los seres humanos. Es decir, que lo que nos tendremos que preguntar es si tenemos un equipo humano, primero, suficiente, segundo, suficientemente formado, que sea a nivel técnico o a nivel de idioma, para poder pensar en una internacionalización. En el caso de los servicios, también hay una adaptabilidad o una serie de personalización que se van a ir presentando, en el sentido que la prestación de servicio a nivel internacional para permitir que haya control van a seguir una serie de protocolos de realización de estos servicios, no por nada, sino para poder precisamente intentar de alguna manera homogeneizar la calidad de los servicios prestados. Así que este tema de la protocolización es importante, pero al mismo tiempo tenemos que tener una cierta adaptabilidad o personalización según el tipo de cliente. Ahora bien, también tenemos que tener los conocimientos técnicos necesarios para prestar los servicios de forma adecuada. Y os doy dos ejemplos evidentes. Yo me dedico al asesoramiento fiscal. Si quiero asesorar fiscalmente con la fiscalidad de Alemania, está claro que tengo que conocer cuál es la fiscalidad alemana. Lo mismo si quiero tener un servicio de ingeniería y tramitación de permisos de obras en Kuala Lumpur, conocer el derecho local. Esto es algo muy importante. Pero sea cual sea el tipo de servicios que estamos proponiendo a nuestros clientes, que sean además clientes nacionales o internacionales, para poder conseguir ser contratado, necesitamos insuflar credibilidad y confianza a nuestros clientes. Y allí hay diferentes aspectos que nos van a ir ayudando, como precisamente las certificaciones de calidad, reconocimiento profesionales, homologaciones ante una serie de organismos públicos y tendremos también que ver si estas homologaciones, certificados, reconocimiento tienen una validez internacional o no, con la gran ventaja de encontrarnos dentro de la Unión Europea, donde existe lo que se llama técnicamente la libre prestación de servicios, que nos van a permitir proponer estos servicios a clientes del conjunto de la Unión Europea de forma muy fácil. Así que podemos ir añadiendo toda una serie de criterios suplementarios para ir facilitando nuestra comparativa, para ir enriqueciéndola, y también tenemos que recordar que tenemos que ir viendo, al margen de todo lo que podamos ir estableciendo a nivel teórico, tenemos que ver también la respuesta del mercado. Y me vais a decir, ¿y por qué os he puesto mis famosos residuos sanitarios y al lado unas ratas que se parten de risa leyendo el famoso libro de Albert Camus, La peste? Os comento una pequeña anécdota. Cuando fuimos a una misión comercial por primera vez a Marruecos, en mi antigua empresa, lo que queríamos hacer era
poner este modelo de tratamiento de residuos sanitarios peligrosos en funcionamiento en el país, porque habíamos hecho un estudio de mercado maravilloso donde sabíamos que había médicos marroquíes que habían estudiado en España, en Francia, en Bélgica, que conocían estos modos de gestión, que sabían que era una forma de incrementar la seguridad de sus prestaciones de servicios. Pero andando en las calles de Casablanca a la caída del sol, de repente pasó delante mía, pero a menos de 1 metro, un pedazo de rata del tamaño de un gato. Y claro, yo dije, una rata. Y mi jefe de la época dijo, aquí hay negocio. ¿Has visto el tamaño de la rata y la buena salud? Y nacido de esta experiencia totalmente práctica, puso en Tetuán una fábrica de mataratas que tuvo un exitazo total. Es decir, que es cierto que tenemos que ir viendo desde el punto de vista teórico, es decir, desde nuestras oficinas en Castilla-La Mancha, a dónde vamos a ir exportando y qué vamos a exportar, pero también tenemos que tener mucho cuidado en comprobar de forma práctica, aunque sea esta aproximación visual y estos encuentros fortuitos que hacen decir que, hombre, lo del tratamiento de residuos sanitarios peligrosos está muy bien, pero hay otra línea de actividad de la empresa que aquí también puede tener mucho mucho. Lo que sí tenemos que ver un poco es en qué nos podemos diferenciar. Y al margen de los diferentes criterios que que hemos visto hasta ahora, también hay la importancia de lo que llamamos técnicamente la marca país. ¿Qué es eso de la marca país? Para explicaroslo, lo voy a ir ilustrando a través de una comparación entre la percepción de la marca país Alemania y la percepción de la marca país España. Si pensamos en Alemania, vamos a pensar en un país donde los productos son buenísimos, la precisión es impecable, la duración es largo plazo, calidad maravillosa, pero claro, precio muy caro. Ahora bien, cuando se piensa en España, ahí vamos pensando más en la historia, en la cultura, en una gastronomía fabulosa, en el turismo, pero muchísimo menos en todo lo que son los temas técnicos, industrias de maquinarias, etc. Es decir, que va a ser más fácil vender en los mercados exteriores con la marca España algún tipo, por ejemplo, de producto turístico o gastronómico, que ir vendiendo una componente de hardware para la industria. ¿Significa que no tengamos posibilidades? No significa eso. Significa sencillamente que puede ser más complicado visto la marca país que tenemos y la gente que me conoce un poco sabe que a pesar de este acento terrible, mis más de 30 años en España hacen que me siento profundamente española. Así que era sencillamente enseñaros un poco algunos aspectos que pueden influir en estas selecciones de productos o servicios que vais a ir haciendo. Hay en estos momentos desde hace bastante años, para deciros la verdad, una obsesión con la tecnología.
¿Por qué? Porque proporciona valor agregado, marca la diferencia y además, como os lo comentaba, un poco medio de bromas, y además añadimos ahora el ingrediente de la inteligencia artificial, ya parece que estamos proponiendo lo más plus de lo más plus. Pero ¿de dónde viene esta obsesión con la tecnología? Viene de una consideración fundamental en vuestros procesos de internacionalización, que es permitirnos fundamentar la competitividad tanto de nuestros productos como nuestros servicios en otra razón que no sea el precio. Es decir, si lo que vamos a hacer es ir seleccionando uno de nuestros productos porque es el más barato, vamos mal. ¿Por qué? Porque siempre habrá, si me permitís la reflexión, un chino o un indio que será mucho más baratos que nosotros por la diferencia de costes de mano de obra. Así que es fundamental que basemos nuestra competitividad en una serie de razones como la tecnología que nos va a permitir presentar un producto o un servicio con una serie de puntos que van a marcar la diferencia porque tienen una serie de opciones que los otros productos no tienen gracias a la I más D más I que hemos ido aplicando a nuestros productos. Y de esta forma vamos a poder destacar y exportar más fácilmente, pero basando el diferencial de nuestro producto en estas opciones que nosotros tenemos y no los demás, gracias a la I más D más I. Estos aspectos diferenciados están intentando identificar la ventaja competitiva, es decir, la diferenciación que podamos tener de nuestros competidores y esto es, como os comentaba, un tema absolutamente clave y quería daros algunos ejemplos un poco a modo de reflexión. Y el ejemplo que más me llamó la atención últimamente es una empresa española que se ha puesto a fabricar y tiene patentado el procedimiento unos pepinos que van creciendo en forma de corazón o en forma de estrella. Me vais a permitir, pero es que no hay más parecido a un pepino que otro pepino. Hombre, pero si conseguimos que mi pepino tenga una forma de corazón o de estrella, ya tenemos un factor diferenciador que hace que mi pepino es único y que lo voy a poder vender muchísimo más caro que el pepino de toda la vida. Así que veis cómo el tema de la diferenciación va a tener repercusión primero en la identificación del producto y segundo en facilitar su venta y justificar también la diferenciación a nivel de precio que vamos a tener en los mercados exteriores. Allí aparece otro factor importante. ¿Qué hacemos? Producimos exactamente el mismo producto, sea cual sea el mercado de destino, o intentamos adaptarlo. Os he dado el ejemplo del McDonald's, aquí os he puesto otro, que es el tema de Coca-Cola. Sabéis que la receta de Coca-Cola varía según las diferentes regiones del mundo. Y no sé si habéis probado la Coca-Cola en Marruecos en relación con la Coca-Cola en España, pero la Coca-Cola marroquí está mucho más dulce que la europea. ¿Por qué? Porque está adaptada a los gustos de los consumidores marroquíes, a los que les nada que en Europa. Esto es un ejemplo de adaptación a los gustos locales, es decir, un esfuerzo que hacemos para que nuestros productos se vayan vendiendo más fácilmente en estos mercados exteriores. Pero tenemos también
que ir comprobando si hay algún tipo de necesidad de adaptación a nivel legal. ¿Cuál es la diferencia entre la certificación y la homologación? La certificación, como la certificación de calidad, y ahí estoy pensando en los clásicos ISO 9001, 14001 y un largo etcétera, según el sector en el cual estáis trabajando, es un certificado que voluntariamente vais a ir adquiriendo porque pensáis que de esta forma vais probando a vuestros clientes la calidad de vuestros productos. Es decir, nuevamente, es una adaptación voluntaria. Ahora bien, homologación, allí no estamos hablando de nada voluntario, estamos hablando de un requisito legal, es decir, obligatorio para poder vender en este país. Y estos requisitos de homologación, estas obligaciones legales, se encuentran, por ejemplo, para los sectores de transporte. Antes de poder vender un vagón en otro país del mundo, vamos a tener que probar que el vagón ha sido homologado según una serie de criterios X o Y que constituyen una obligación para poder vender estos vagones en diferentes países. ¿Ves un poco cómo funciona? Otro ejemplo de adaptación es la empresa Inés Rosales. Inés Rosales es una empresa que fabrica toda una serie de tortas y las tortas de Inés Rosales en España se conocen por las tortas con aceite de oliva, pero básicamente dulces, mientras que en Estados Unidos se venden mucho y muy bien, pero no en la parte del supermercado destinado a las meriendas, sino más bien a los snacks y se venden las partes, los modelos salados. Veis también ahí un poco la diferenciación. ¿Qué deberíamos exportar? Ahí tengo otro caso clásico que son las típicas empresas de souvenir que tienen un abanico de producto enorme, pero que nunca han vendido fuera. ¿Cómo lo vamos a ir viendo? El caso que tuvimos en la empresa era un caso de una empresa que tenía la friolera de 600 productos artesanal de alta calidad, pero que no había vendido fuera absolutamente nada. ¿Qué hicimos? Le estuvimos viendo sobre la base de las ventas locales al público extranjero y cómo fuimos a identificar el público extranjero que había adquirido en estas tiendas tan local los diferentes souvenirs de los pagos por tarjeta de crédito. Y allí pudimos aislar una serie de productos que consideramos que podían tener más éxito para empezar la venta en el exterior. Otro caso práctico, esta vez de una empresa de Sevilla que no podía garantizar una estandarización de sus productos porque todo estaba hecho a mano. Entonces, lo que hicieron fue darle la vuelta a la tortilla, si me permitís la expresión, y decidir que iban a hacer certificado de exclusividad de cada una de las piezas, diciendo que eran totalmente únicas y diferenciadas las unas de las otras. Y de esta forma vamos un poco teniendo un argumento de venta donde teníamos un poco una desventaja por ser una empresa totalmente artesanal. Otro tipo de problemas clásicos con los productos alimentarios os lo voy a ilustrar a través de un caso
que tiene lugar en Francia. El caso del aceite de oliva virgen extra en Francia. Francia, para el mercado del aceite de oliva virgen extra, es un supermercado. ¿Por qué? Porque tienen una producción muy, muy débil, importan el 95% del aceite de oliva virgen extra que se consumen en Francia son productos importados. Se trata de un mercado desarrollado, es decir, hablemos claramente, rico, que le encantan los productos gourmet, es decir, si tenemos una pequeña producción, ahí tenemos un mercado ideal, pero con una preferencia hacia los productos nacionales. Y allí no resisto y os cuento la técnica que utilizó el grupo Borges para conseguir revertir esta preferencia hacia los productos nacionales de los franceses en materia de aceite de oliva virgen extra. Ellos compraron una finca en el sur de Francia, en Provenza, y utilizaron el vocabulario, la presentación que utilizan los franceses para resaltar los vinos de calidad. Me vais a decir, ¿qué tiene que ver el vino con el aceite de oliva? Nada. Pero en las botellas de vino francés de calidad veréis, estoy segura que ya os habréis fijado, la mención embotellado en la propiedad. Si para el vino es una cosa que prueba un poco el origen local de este vino, el grupo Borges hace lo mismo con el aceite de oliva de esta finca de Provenza, que tiene una embotelladora gigante y las cisternas de aceite de oliva vienen de Jaén o de Córdoba o de Ciudad Real y van directamente a la planta de embotellamiento de Francia y efectivamente el aceite de oliva está embotellado en esta propiedad, pero ha sido fabricada en España. Así que hay muchísima oferta de aceite de oliva virgen extra en Francia y relativamente poca cultura en esta materia, aunque eso sí, las ventas se van multiplicando a través de los años. ¿Cómo se han ido diferenciando algunas empresas españolas que están teniendo bastante éxito en el mercado francés? Allí tenéis algún tipo de estrategias que han funcionado muy bien. La primera es basar la comercialización del producto en las características saludables del mismo. Y hay unas empresas españolas que han contratado a una serie de médicos franceses para que hagan análisis e informe sobre las características súper saludables del consumo de aceite de oliva. Otra que basa su comercialización en la responsabilidad social de la empresa. Es otro ejemplo de una conocida empresa productora de aceite de oliva que tiene un pequeño lacito rosa en sus botellas y que va dando parte de la facturación a la Asociación de Lucha contra el Cáncer, asociación francesa. Otros que deciden vender más el entorno que el producto, y eso es el ejemplo que tenéis en foto con el aceite de oliva de la empresa Fontedei, que en realidad lo estáis viendo, es una empresa de Granada que está vendiendo la Alhambra, por eso sale el león y las mosaicas típicas de la Alhambra de Granada, es decir, vende más el entorno que el producto. Otros han optado, como la otra imagen que tenéis también en estas diapositivas, por culturizar el producto y allí tenéis una serie de reproducción de pinturas muy famosas. Así que veis un poco cómo se va produciendo una serie de diferenciación que
el producto es el mismo, pero a través del marketing y a través de toda esta estrategia conseguimos que ya nuestro producto no sea tan sustituible. Así que es importante completar esta estrategia para determinar los productos con estos diferentes criterios de selección. Es importante también tener en cuenta el segmento de clientes que vamos a ir alcanzando. Es decir, que hay unas diferencias de posicionamiento y de estrategia muy grande si nuestro producto es un producto enfocado al segmento de lujo o al contrario si se trata de un low cost en cuyo caso lo que vamos a tener que ir mirando es que consigamos el volumen de productos necesarios para producir el margen que necesitamos para poder tener y funciona bien. Dos casos diferentes y muy caso de la empresa inglesa Rolls-Royce, que como sabéis desde hace ya más de 25 años pertenece al grupo BMW, pero en el caso del Rolls-Royce, lo sabéis, que estamos ofreciendo lujo, prestigio, estatuto social, reconocimiento económico. Es el típico vehículo de lujo, muy gran parte de la cual está hecho a mano con una serie de personalizaciones muy especiales. Y está claro que en este sentido, no solamente la estrategia de internacionalización no depende en este caso de la capacidad de producción, que era uno de los principales factores que os había dicho con anterioridad, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque en la estrategia de este segmento de lujo, incluso el hecho que haya una lista de espera para recibir el coche hace que esté más deseado, permite precisamente, y es una de las características que va a reforzar el carácter exclusivo de la marca. Ahora bien, si lo que vamos viendo es la internacionalización de otra categoría de coche totalmente diferente, como son los vehículos de Tata Motors, ¿sabes? Este gran fabricante indio, el grupo Tata lo que quiere es tener, no hablamos ya de sus firmas como Jaguar y Land Rover, pero los Tata puros, si me permitís, lo que quieren es vender muchísimos coches y tienen una estrategia de precio muy bajo y están ahora desarrollando coches eléctricos nada más que por 10.000 euros. Es decir, que en este caso, sí, el criterio de capacidad de producción es uno de los criterios más importantes porque vamos a tener que producir muchísimo para poder tener coches suficientes para tener nuestro margen. Es decir, que como veis, los criterios que tenemos que tener en cuenta para determinar los productos en los cuales tenemos más oportunidades verdaderamente van a depender de lo que estamos vendiendo. Otro tema importante es que sobre esta base vamos a hacer nuestra tabla de decisión, nuestra mapa de decisión, nuestra matriz de selección y allí vamos a ir ponderando cada uno de los factores, nada más que según lo que nos parezca, según la más o menos importancia que le vamos dando a estos criterios.
También podemos ir añadiendo, además de los diferentes criterios que os he comentado, hay uno en esta diapositiva de que todavía no se ha hablado, que es el tema del empaquetado y el embalaje. Tenemos un packaging atractivo, un packaging que participa de nuestras estrategias de ventas. Esto es también un punto muy importante que vamos a tener que valorar. Hay otros criterios más complejos como los que os he puesto en esta diapositiva y vamos a ir también haciendo, como os decía, esta tabla de selección. Allí os he puesto dos ejemplos, un ejemplo con productos y después con servicios y en este caso, como veis, hay 7 criterios diferentes. Este es el ejemplo de una empresa que fabrica 2 tipos de calzado, un calzado de diario y otro deportivo específico para running que incluye una forma innovadora y además que permite el acceso a una app de entrenamiento. Y allí vamos viendo un poco cuáles son los pros y los contras de cada uno de los productos de que disponemos. Y ahí vemos claramente que en este caso el producto 2, es decir, el calzado deportivo acoplado con la app, con una serie de técnicas innovadoras, nos van a dar unas posibilidades de exportaciones más potentes que el calzado de diario. Y allí una cosa de asesoramiento fiscal y asesoramiento laboral, donde en realidad en el tema del asesoramiento laboral también tenemos una plataforma informática y en este caso no lo podemos ofrecer para la parte fiscal, y razón por la cual al final este tema laboral va a ser más fácil y más exitoso. Habéis visto que en estos ejemplos hemos sacado 7 criterios diferentes. ¿Cuál es el número de criterios de selección? Entre 7, 15, no mucho más de 15 para que estas tablas no se conviertan en análisis difíciles de ir elaborando. Así que es un poco las conclusiones que podemos sacar de esto, pero es importante que no se produzcan incongruencias o problemáticas cuando vayamos elaborando nuestras matrices de selección. ¿Qué es eso? Allí os digo un poco, os explico un poco un caso de incongruencia que voy a resumir muy rápidamente porque nos quedan 5 minutos de ponencia. Es el caso de una clínica fisiodeportiva que está ubicada, por supuesto, en Toledo y que cuenta con 2 socios, 2 autónomos, como no, Manuel, que es entrenador culturista, y Sonia, que es una fisioterapeuta experimentada. Y quiere intentar ofrecer sus servicios en Portugal, pero se encuentran con un problema. Manuel puede ofrecer rutinas de ejercicios de culturismo especializado a través de Zoom, pero para Sonia, que es fisioterapeuta, es imposible. ¿Cómo vamos a ir resolviendo eso? Está claro que es imposible ofrecer un servicio de fisioterapia sin estar presente, pero de la misma forma que hay posibilidades de presentar ejercicios y rutinas de ejercicio de culturismo, podemos proponer también una serie de ejercicios para tratar ciertos problemas, como por ejemplo el dolor de espalda, y de esta forma ofrecer un asesoramiento online.
Así que veis un poco este tipo de posibilidades que nos va a ofrecer el tema del análisis de nuestros servicios para adaptarlo, en este caso, a la digitalización y de esta forma favorecer esta internacionalización de ahí la importancia de analizar muy bien los servicios que vamos proponiendo. Todos los detalles cuentan, hasta los nombres. Hay una serie de ejemplos terribles de nombres de coche que la verdad hicieron que nadie quisiera comprar el modelo Nissan Moco o Mazda La Puta, que son ejemplos concretos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con elegir un nombre correcto, incluso a nivel de internacionalización en el idioma del país a donde queremos ir. Veis, incluso en Amazon encontramos una serie de errores en materia de nombre que llaman bastante la atención. Una herramienta que me gusta utilizar y que os puede venir bien es el tema de pasaporte al exterior, en el cual viene una explicación de otra metodología de selección de productos o servicios, de análisis de cartera de productos o servicios, que es el análisis y la gestión de cartera de productos que utiliza el Boston Consulting Group, que va diferenciando 4 tipos de productos, que son el producto estrella, el producto incógnito, el producto vaca y el producto perro. ¿Qué es eso? Lo que os explico en las siguientes diapositivas es que el producto estrella lo habréis adivinado, es el producto que nos va a permitir tener muchas ventas, un margen genial, es decir, un producto que tenemos que impulsar. El producto incógnita es un producto nuevo en el cual hemos hecho mucha investigación, pero no sabemos lo que va a pasar con él. Y el producto vaca es un producto muy maduro en el cual tenemos una participación importante en el mercado, pero que nos da una rentabilidad pequeña, pero que existe. Y en cambio, el producto perro es el producto en el cual tenemos una pequeña cuota de mercado, una tasa de crecimiento bajos y en los cuales además la rentabilidad es escasa, por lo que deberíamos de abandonar este tipo de productos. Así que después, evidentemente, tenemos que analizar las circunstancias que han provocado que un producto esté en la categoría pero para poder intentar corregir eso, porque no es necesariamente en este caso que tengamos que abandonar el producto, pero sí tenemos que reaccionar. Reaccionar como dependerán de las circunstancias. Si no hacemos suficiente marketing o nos hemos equivocado de circuito de distribución, esto se tendrá que cambiar. Si hay una obsolescencia en métodos de fabricación, tendremos que modernizarnos. Una ineficiencia en la producción también tendremos, por ejemplo, que subcontratar parte de esta producción. Así que esto es un poco las posibilidades que nos van mostrando esta forma de ir clasificando nuestros productos y analizándolos para ir viendo cuál es el producto o el servicio que para nosotros va a tener el mayor potencial en los países exteriores. Así que nada más que contaros por mi parte hoy, pero sí ponerme a vuestra disposición. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer.
Muchas gracias, Karin. No sé si efectivamente, como dices, hay alguna pregunta. Si la hay ahora, o bueno, quizá la haya después, también puede ser. Si no la hay, pues vamos a dar por finalizada la sesión y nos la podéis compartir vuestras dudas o vuestras inquietudes por email. Os digo que la siguiente espérate que lo voy a mirar por aquí. Sí, La el próximo semana que jueves, viene. sí, jueves Sí. 17 a las 12:30, no a las 12 como hoy, ¿vale? Esta vez a las 12:30. Así que nada, que muchas gracias por estar, espero que os haya servido y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Karin. Muchas gracias, Teresa. Gracias a todos. Y una cosilla más. La semana que viene iremos viendo técnicas de determinación de la segmentación de los perfiles de clientes potenciales en los mercados exteriores. Así que gracias por seguir esta sesión y espero que nos volvamos a ver el jueves que viene. Que tengáis una feliz semana. Gracias, Karin. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.